Saludos y buenos días, colegas. Mi nombre es Rafael Acosta Sepúlveda. Soy miembro de la Comisión Permanente del Proyecto Profesional Ético Político de nuestro colegio. Hoy nos encontramos junto a 3 presidencias que han dirigido nuestra institución y colectivo por los pasados 13 años hasta el presente. Nos acompaña la licenciada Gloria Rivera Centeno, el profesor Larry Emil Alicea Rodríguez y la doctora Mabel López Ortiz, nuestra actual presidenta. Hoy nos encontramos aquí con el fin de conocer el origen y el desarrollo de nuestro proyecto profesional ético-político durante los pasados 10 años, como parte de nuestro simposio Tiempos de crisis laboral, encrucijadas para el trabajo social. Estaremos abordando 4 preguntas. La primera pregunta es: ¿qué significa para ustedes el proyecto profesional ético-político al haber sido las personas que asumieron el liderazgo de dirigir la construcción de este proyecto bajo sus respectivas presidencias? La segunda pregunta: ¿cuáles han sido los retos que se han presentado durante la construcción de nuestro proyecto profesional ético-político a nivel nacional e internacional y cómo ellos desde sus presidencias afrontaron los mismos? La tercera pregunta: ¿cuáles han sido los logros y aportaciones del proyecto profesional ético-político al desarrollo de nuestra profesión y del colegio como institución durante estos 10 años, tanto a nivel nacional como internacional? Y finalmente, la cuarta pregunta: ¿cómo ustedes ven al proyecto profesional ético-político en los próximos 10 años entre sus desafíos y proyecciones? Así que vamos a comenzar la primera pregunta con la compañera, la licenciada Gloria Rivera Centeno. ¿Qué significa? Y después de ella, ¿verdad?, los demás compañeros en el orden de sus presidencias. Repito la pregunta, la primera pregunta: ¿qué significa para ustedes el proyecto profesional al haber sido las personas que asumieron el liderazgo de dirigir la construcción de este proyecto bajo sus respectivas presidencias? Licenciada Gloria Rivera. Buenos días. Durante mi primera incumbencia como presidenta del colegio, nosotros, el grupo, ¿verdad?, de la Junta, había establecido una política de puertas abiertas. Entendíamos que teníamos que sumar más compañeros. Y eso trajo consigo muchos compañeros que habían estado alejados del colegio y con unas ideas excelentes y con muchas inquietudes que por años el colegio no había tratado. De estos grupos surge una iniciativa que empieza con una resolución en la Asamblea de 2008. En esa Asamblea de 2008, la Comisión de Estatus, junto con la Comisión de Derechos Civiles, pidieron en una resolución, la resolución número 5, nunca me olvido, que se estableciera, bajo el liderato de la presidenta, ¿verdad?, del colegio, una comisión que incluyera a su vez la comisión de ética, la comisión de... Eran 4 comisiones adicionales para que durante ese año completo se trabajara con el concepto de desarrollo de un proyecto profesional. Fue un trabajo bien arduo, un reto grande, hubo muchas reacciones, unas positivas, unas de miedo. Se dijeron muchas cosas, pero la Junta le dio el apoyo, ¿verdad?, a este grupo. Se aprobó en la Asamblea esa resolución. Y durante todo ese año, fue un año intenso donde se estuvo trabajando en grupos focales, hubo preasambleas en diferentes partes de la isla. De hecho, una de las cosas que establecía esa resolución número 5 es que durante el año se estuviera trabajando exclusivamente en esas comisiones sobre el tema, que se hicieran preasamblea y que en la asamblea del próximo año, que sería el de 2009, fuera el tema de la asamblea. Así se hizo porque estábamos convencidos, y estos compañeros también, de que queríamos un proyecto profesional puertorriqueño. Se revisó la literatura de Brasil, de América Latina. En Puerto Rico no se hablaba mucho de esto. Las presidentas anteriores
Si tenían esa ideología, lo impulsaban, pero si luego venía un presidente y una junta que no, ahí se acababa la cosa. Así que el haber establecido este grupo por resolución le daba ya un poco de consistencia, ¿verdad?, y durabilidad a esta iniciativa. Yo creo que nunca había leído tanto como leímos en ese año. Se hicieron muchas compilaciones de lecturas, Neto, Maramoto, compañeros de Costa Rica, y teníamos áreas de estudio, reuniones de estudio, y asimismo se llevó a la isla estos grupos focales, donde se quiso escuchar la posición de los que estaban en servicios directos, en servicios administrativos, inclusive la docencia y la investigación. Todas estas personas reaccionaban a estos temas de profundidad para ir ya dándole la base, viendo dónde está Puerto Rico y cómo podemos llegar a esa meta de este proyecto profesional, que de plano sabíamos que no iba a ser fácil, que era algo sumamente profundo. Lo pudimos lograr, tanto fue así, que ese comienzo tuvo consecuencias que posteriormente, 2 años después, ya esa resolución se convirtió en la Asamblea, convirtió a ese grupo en una comisión permanente. Y ya ahí logramos darle la consistencia que ha tenido hasta estos días. Ya es una comisión más del colegio. Y le puedo decir con mucha honestidad, yo me siento bien orgullosa de aquellos compañeros que trajeron esas ideas, del apoyo de mucha gente que no se acercaba al colegio, que se acercó, del trabajo de todos los compañeros de todos los niveles, de todas las agencias, cuando se nos acercaron, y de algunas compañeras que tuvieron el liderato de buscar todo el área educativa, ¿verdad?, para podernos adiestrar a todos sobre este tipo de meta. Y tuvo frutos, y de eso le hablarán los compañeros. Larry, ¿tú? Pues cuéntanos, bajo tu presidencia, ¿cómo fue sí. seguir esa construcción de ese proyecto profesional? Precisamente yo recogí los frutos. El equipo que yo tuve la oportunidad de facilitar durante 6 años cosechó la zapata que se sembró durante estos inicios del proyecto profesional. Mucha gente pregunta, ¿cómo se lograron tantas cosas? Pues se lograron porque durante estos 5 años de presidencia de Gloria, a través del trabajo en equipo del proyecto profesional, se logró establecer una ruta que necesariamente no miraba hacia el norte, que era una de las críticas principales, ¿verdad? Todos estos asuntos de que siempre mirábamos otros referentes y no mirábamos los referentes que eran más contextuales a nosotras como puertorriqueñas y como puertorriqueños. Así que durante el transcurso, el proyecto profesional permitió que se dieran unas discusiones y que precisamente los planes de trabajo que se aprobaron una vez establecidas y formalizadas esas discusiones y dados esos debates que se dieron durante la presidencia de Gloria, fueron entonces... esas discusiones fueron lo que formó los planes de trabajo que se hicieron y todos los logros que el colegio pudo lograr y continúa logrando bajo la presidencia de Mabel, porque ha sido un trabajo continuo. Esa comisión produce los diálogos que entonces llenan el contenido de los planes de trabajo de las comisiones, fueron trascendentales para poder constituir todos los capítulos regionales, porque entonces nos daba la discusión de lo que estaba pasando alrededor de la isla, de las necesidades que estaban ocurriendo. Eso provocó también que se pudiera contratar a un personal para trabajar directamente con la organización de los capítulos, que se pudiera fortalecer la especialista de ética y de las comisiones. Y entonces ahí comenzó entonces a producir unos frutos ese trabajo, construido no bajo la idea solamente de lo que el presidente o la presidenta traía, sino bajo la construcción esencial de nosotros y nosotras, porque precisamente el proyecto profesional lo que elabora es la ruta de nuestra identidad como colectivo, qué queremos lograr, cuáles son los retos, qué hay que hacer para jerarquizar la profesión y darle la preeminencia a que debe tener la profesión en Puerto Rico. Y que hoy, por ejemplo, podamos, como comentábamos antes de comenzar este diálogo, ¿verdad? El backstage, las conversaciones antes detrás de la cámara, el hecho de que el trabajo que había que pasar, Gloria, inclusive cuando Gloria estaba y al inicio de mi presidencia, para que la prensa nos hiciera caso. Y entonces cómo poco a poco se fue construyendo y se fue trabajando, qué cosas hacían falta
para poder darle la imagen al colegio profesional en la opinión pública, una imagen que no ha cesado, que ha continuado trabajando. Y ya entonces Mabel es la que paga las consecuencias ahora, porque ella es la que la levantan a las 6 de la mañana, por la tarde, la que no tiene vida privada, ¿verdad? A veces cuando yo la veo la texteo y le digo, ¿cómo se siente, Mabel? Porque realmente es un trabajo que trascendió lo que era una presidencia. Trasciende la figura de alguien para convertirse en el proyecto colectivo del trabajo social puertorriqueño, que en efecto muchas veces los presidentes y las directivas le damos la cara, pero no es otra cosa que la reproducción y el acompañamiento, porque tampoco es darle voz, cada cual tiene su voz, es el acompañamiento a la clase profesional a través del proyecto profesional. Mabel. Bueno, creo que es importante contextualizar que celebramos este año 80 años de asamblea. 80 años de asamblea con una historia de proyectos en este colegio que, como bien decía Gloria, algunos con una continuidad, unos con una dirección, diversos en realidad. Esto no se invalida con lo que fue el inicio en el 2008 del proyecto profesional. Yo creo que para que nos entiendan y sigamos en la línea que traen tanto Larry y Gloria, es darle... para mí el significado de este proyecto es darle una nueva dirección a esta organización, una organización que tenía en el haber del desarrollo y la construcción de este proyecto el asunto de la participación, de la pluralidad, de la diversidad de espacios donde nuestros profesionales están día a día fundamentados en la investigación, en la educación, con un enfoque sumamente crítico sobre los asuntos importantes para nuestra profesión. Yo creo que estas características son el inicio y le dan valor al significado que yo tengo del actual proyecto ético-político que tenemos en el colegio. Un trabajo que hay que agradecerle a la visión de Gloria, la coherencia de Larry, y pues Larry recogió unos frutos, yo también los estoy recogiendo ahora, ¿verdad? El impacto y ahorita vamos a hablar cómo ha aportado y los cambios que se han logrado a través de este proyecto ético-político y esos logros pues los estamos viviendo en la actualidad. Definitivamente el proyecto es un proyecto que estima la criticidad frente a la complejidad actual que vivimos de asuntos importantes y medulares para el trabajo social que siempre se discuten desde la pluralidad y la participación de todos los sectores que conforman el gremio profesional. Entonces yo pienso que hay tres asuntos importantes que debemos destacar de este proyecto, que cuando se hizo la resolución en el 2008, se le pidieron a Gloria como presidenta, y era que tuviéramos procesos participativos para facilitar mejores condiciones de trabajo de nuestros profesionales en el campo del trabajo social, que tuviéramos injerencia en el desarrollo de política pública que apuntara a la justicia y la equidad, y que en definitivo siguiéramos defendiendo los derechos humanos de nuestra ciudadanía, que es parte de lo que es la función de este colegio profesional. Así que un poco en esa línea, este proyecto ha tenido una dirección, y para mí, vuelvo y reitero, el significado importante es los elementos de dirección de este proyecto que ahora nos hacen gozar de asuntos importantes y de la dimensión política de nuestra profesión que en ocasiones hemos perdido y que debemos retomar, obviamente vinculado a los principios de justicia social, de equidad y de defensa, exigibilidad, expansión de nuestros derechos humanos. Muy bien, gracias a las dos presidentas y al presidente Larry. Vamos a pasar a la segunda pregunta, y recordando que el proyecto profesional ético-político tiene una esencia, ¿verdad? Es una construcción, lo vamos construyendo en el camino, ¿verdad? Y de alguna manera recoge y se nutre de esa participación colectiva, ¿verdad? Que para nosotros significa la participación de colegas en las distintas comisiones que tenemos, en los cuerpos directivos de esta institución, y obviamente el del respaldo de nuestros colegas cuando el colegio hace un llamado, ¿verdad?, para ir a las marchas, para denunciar asuntos medulares para el país y para nuestra profesión. Así que la segunda pregunta, esto puede ser en cualquier orden.
de los 3 presidentes. ¿Cuáles han sido los retos que se han presentado durante la construcción de nuestro PEP a nivel nacional e internacional y cómo ustedes lo afrontaron en el tiempo en que fueron presidentes? Quiero destacar en lo que los compañeros organizan su pensamiento, la presidenta Gloria Rivera Centeno estuvo en la presidencia 5 años, el compañero Larry Emil Alicea 6 años, y la compañera Mabel es nuestra actual presidenta y de su primer término de 3 años ya está en su segundo año, próxima para el tercero, para que un poco nos ubiquemos históricamente. Así que esto data desde el 2007, que comenzó Gloria, hasta el 2020, principalmente que estamos con la presidencia de Mabel. Así que, repito la pregunta, ¿cuáles han sido los retos que se han presentado durante la construcción de nuestro proyecto ético-político a nivel nacional e internacional y cómo ustedes afrontaron los mismos? De hecho, quiero añadir un poquito lo que tú dijiste, ¿verdad? Esto porque logramos que un reglamento que llevaba casi 30 años se pudo revisar. ¿Un código de ética también? El código de ética, pero no que nada, en la revisar el reglamento nos percatamos que las juntas podrían tener unos cambios dramáticos donde se quedaba casi una junta nueva y un poco pues se hizo todo este proceso de cambio para que la figura del presidente le diera continuidad a los trabajos, que creo que fue una decisión excelente. Mira, yo creo que en esta primera etapa en que yo estuve al frente de todo este proceso, lo más difícil fue que los compañeros entendieran que esto no podía partir de las protecciones de unos pocos, que esto no se podía dar de una forma mecánica. Fueron muchos los momentos y las diferencias que tuvimos donde las personas se sintieron intimidadas, sentían que pues ya yo no puedo estar en el colegio porque yo no creo en esto. Entonces, cambiar ese discurso por aquello, no, ahora es que tienes que estar aquí, porque en este debate de escuchar tu posición y la otra, es que vamos creando, ¿verdad?, esa base importante para este proyecto nuestro, que tiene que responder a las necesidades de Puerto Rico y a su realidad macroestructural y a todo esto que necesitamos, ¿verdad?, que se trabaje con mucha conciencia. Así que nuestra posición fue bien sólida. La Junta, esta presidenta, no alentamos las diferencias. Lo que hicimos fue tratar de que la gente fuera bienvenida, no importa que no creas. Al punto que en una asamblea que se discutió, en una de las partes de uno de los talleres, estaba la compañera Lilian Albite, que no creía en el proyecto y tuvo su espacio, junto con otras compañeras que sí, y todo se llevó de una forma sumamente adecuada. Así que canalizar estas energías y tratar de consolidarlas de forma positiva, para mí fue el reto mayor que tuvimos en esos primeros años. Larry. Sí, y una cosa bien importante es que mucha de la gente que se opuso al proyecto profesional, aunque tal vez públicamente no han aceptado, ¿verdad?, su error histórico, ¿verdad?, han reconocido los avances que ha tenido el colegio. Y esos avances que ha tenido el colegio han sido producto de ese proyecto profesional. Y es que también uno de los retos importantes que ocurrió durante este proceso es que mucha gente pensaba que nosotros íbamos a reproducir literalmente el proyecto profesional ético-político de Brasil, cuando nuestra realidad era distinta. Brasil en ese momento estaba cosechando también un gobierno que respaldaba ese proyecto ético-político profesional, y el país estaba cambiando a unos niveles de equidad que ocurrieron durante ese periodo histórico, que lamentablemente ahora mismo no están gozando de eso. Y es el proyecto profesional ético-político lo que ha mantenido a flote ahora mismo el organismo profesional brasileño, porque existe esa manera de mantenerse unidas, hablando, debatiendo, viendo y experimentando los retos que se trabajan. Un aspecto importante también del proyecto ético-político es que permitió la presencia internacional del colegio en organismos internacionales, que eso se aprobó con gloria. Y se trabajó mientras Gloria era presidenta, pero me corresponde a mí ser la primera representación internacional, porque Gloria luchó por eso durante el transcurso de su presidencia. Así que a nivel internacional, yo, ¿verdad?, en este momento tengo el privilegio de ser el presidente para la América Latina y el Caribe de la FITS, y tengo que decir
que países que no tienen el proyecto ético-político que nosotros tenemos en este momento enfrentan condiciones de precariedad que nosotros las vivimos en Puerto Rico, pero nuestra respuesta a través del proyecto ético-político profesional permite elaborar unas protecciones directas para la profesión que no existen en otros países. Y entonces esos países nos miran a nosotros, nos buscan a nosotros, para nosotros entonces ayudarles a los países que sí tenemos proyectos éticos políticos. Hay otros países como Costa Rica que no le llaman así, pero tienen un mecanismo similar. Y entonces tú ves que el gremio está más fortalecido en esos países donde existen estas maneras de pensarnos como colectivo, de agruparnos como colectivo para discutir estos asuntos que son inherentes a nuestra clase profesional. Y de nuevo, a mí me parece que el debate más grande es la gente entender que este proyecto no excluye a nadie. Lo que pasa es que este proyecto es un proyecto democrático y participativo donde todos hablamos, donde no le tenemos miedo a los debates, donde debatimos las cosas. Y aquí, por ejemplo, el debate histórico de cuáles son los alcances o cuáles deben ser los linderos del trabajo social clínico terapéutico. Yo siendo clínico y terapéutico, que lo soy, no le he rehuido al debate, no le he rehuido durante mi presidencia. Inclusive, una de las cosas que yo utilizaba para enfrentar ese debate era, mira, yo soy clínico y terapéutico, yo no voy a atentar contra mis habichuelas, pero yo entiendo que nosotros debemos ser críticos en cómo se va a esbozar esa práctica y que tiene que haber un debate específico sobre cómo se va a hacer esa práctica clínica en Puerto Rico. Y así, sin número de situaciones que han podido debatirse dentro de ese espacio profesional. Y a mí me parece que el reto principal que ha tenido en la construcción y el desarrollo es las personas que piensan que ese espacio es un espacio excluyente. Todo lo contrario, es un espacio de debate, es un espacio de inclusión, es un espacio de ponderación de ideas. Inclusive hemos visto cómo el debate mismo sobre el trabajo social terapéutico se ha ido transformando a entender cuáles son esas dimensiones del trabajo social terapéutico desde el trabajo social y a diferenciarnos de otros enfoques terapéuticos que tienen otras profesiones. Y a mí me parece que lejos de afectar a cierta cantidad de grupos, este proyecto profesional lo que ha hecho ha sido fortalecer el colectivo profesional y literalmente jerarquizar el trabajo social a nivel de la discusión pública y a nivel de los asuntos sociales del país. Ahora nadie en este país piensa en discutir un asunto social sin llamar a la presidenta del colegio. Y eso es producto de estas discusiones, esto es producto de esos debates, esto es producto de esas necesidades que se han identificado, porque también cuando la presidenta asume una posición pública a favor de todos nosotros, está asumiendo las discusiones que ya se han tenido en ese proyecto profesional, porque ese proyecto profesional tiene gente de todas las áreas, de escuelas, o sea, es un lugar donde la diversidad del trabajo social puertorriqueño se reúne y donde, como yo digo, todos podemos tener apellidos, clínico, terapéutico, forense, escolar, hospitalario, de vivienda, pero todos compartimos el nombre de trabajadores y trabajadoras sociales. Y ese nombre propio tiene que darnos unas identidades. Y no importa el área de especialidad, tiene que estar matizada por esa identidad. Y esa identidad se ha ido discutiendo y se ha ido desarrollando a través del proyecto profesional. Muy bien, gracias, Larry. Mabel, ¿cuáles tú entiendes que han sido esos retos? Yo coincido con Larry y con Gloria sobre la resistencia que hubo en los inicios con relación al proyecto ético-político, fundamentados precisamente en el desconocimiento y en el conocimiento de otros proyectos en otros países en Latinoamérica que tergiversaban de alguna manera la interpretación que tenían los colegas sobre lo que estábamos desarrollando. Esto es un proyecto sumamente participativo, como han dicho los compañeros, buscaba precisamente esa pluralidad. Y tengo que decir que Larry habla de la representación, es que la comisión permanente del proyecto ético-político ha logrado tener representación de todos los sectores. Esa comisión, que actualmente es una comisión permanente, tiene representación del área de salud, del área de educación, del área clínica, de hecho, de familia. Tenemos un comité, un subcomité de trabajo que atiende y que está trabajando con el asunto del trabajo social clínico en el país, que necesita debate. Entonces, esta resistencia se ha vinculado al no querer discutir
asuntos incómodos, son incómodos. El asunto de la génesis del trabajo social, el asunto del mercado dentro de la profesión y cómo el mercado incide en nuestra profesión, son temas tensos, molestos, áridos, que generan tensión, pero hay que tenerlo. Hay que hablar sobre el asunto porque, como bien dice Larry, a diferencia de otros países, nuestra respuesta en ataques que hemos tenido como organización han tenido el vínculo de lo que es un proyecto ético-político bien alineado, bien conformado, donde las respuestas que hemos dado han sido respuestas colectivas, discutidas, analizadas y no se han dado al azar. Yo creo que esa resistencia, esa confusión del tema desde los inicios, ¿verdad? El asunto de hablarnos del proyecto ético-político trajo la resistencia a la palabra política. Como dije al principio, la dimensión política del trabajo social ha sido malinterpretada por algunos sectores pensando que estamos hablando de política partidista, de asuntos de extrema izquierda o de derecha, y la realidad es que cuando hablamos de asuntos o de un proyecto ético-político, estamos hablando de que le estamos dando una dirección particular desde los valores, los principios que tenemos como profesión, y ahí hemos dirigido nuestra dirección, así hemos guiado nuestras acciones. Tengo que decir que en la actualidad, en el contexto de esta presidencia que me ha tocado vivir, hemos sufrido el embate de varios asuntos difíciles por demás, el asunto de la amenaza de la descolegiación, el asunto de los huracanes, los sismos, la pandemia. Hemos tenido tiempos difíciles, creo que en el país estamos viviendo una crisis, más de 10 años, una crisis fiscal económica, tenemos una Junta de Control Fiscal sobre nosotros y nosotras, que de alguna manera lleva a este colegio a tener que estar accionando y reaccionando de asuntos muy complejos sociales en el país. Y yo creo que para mí eso ha sido un reto en el tiempo de la presidencia para el proyecto, para adelantar los trabajos del proyecto ético-político. Pero esa solidez del proyecto ético-político nos ha dado también el agarre para poder reaccionar y accionar para defendernos como organización. La importancia del colectivo profesional es importante, y más cuando tiene una dirección clara, delimitada, para responder a la complejidad social. Yo creo que en esa dirección, más o menos, las complejidades que estamos enfrentando y los retos que hemos enfrentado para trabajar el proyecto ético-político, pues están ahí sobre la mesa. Y seguimos enfrentándolo y seguimos trabajando con ellos desde un proyecto político sólido. Gracias, Mabel. Obviamente, en los turnos que han asumido las presidencias de estas dos preguntas, la tercera pregunta va dirigida a cuáles han sido los logros y aportaciones del proyecto ético-político profesional al desarrollo de la profesión y al colegio durante estos 10 años a nivel nacional e internacional. Algunos, obviamente, en su turno anterior, pues pudieron un poco hablar de retos y un poco cómo los resolvieron, pero quisiera que obviamente tuvieran otra segunda ronda por si algo se les quedó, porque sabemos que han sido muchos los retos y muchas las luchas internas y externas, pero también se ha cosechado en estos 10 años, ¿verdad? Que hay que puntualizar, esto no es un proyecto que comenzó el año pasado, empezó desde el 2008, ya llevamos 10 años, desde la resolución hasta convertirse en una comisión permanente, y se han cosechado muchos logros, así que quisiera que cualquiera de ustedes, ¿verdad?, comparta esos logros que ustedes entienden se ha obtenido a través de todo este tiempo, de estos 10 años, tanto a nivel nacional como internacional. Bueno, yo desde lejos, observando el trabajo de los compañeros, la respuesta de Puerto Rico de hoy a la presidencia del colegio, lo que creo es que no fue una casualidad que llegara en ese momento, hace 10 años, el inicio de este proyecto profesional. Nos ha consolidado, nos hace sentir a los trabajadores sociales con una, por decirlo así, con una visión de nosotros como colectivo mucho más fortalecida. Antes eso no lo observamos ni en los mismos compañeros. Yo creo que nos ha dado un sentido de importancia en este pueblo y no ha sido al azar.
Yo entiendo que el proyecto profesional ha tenido mucho que ver con eso y la fortaleza de nuestra profesión para enfrentar todas las crisis que hemos enfrentado necesitaba ese crecimiento de nuestra matrícula, que muchas veces era la que más resistencia ponía por las posiciones individualistas, porque yo pienso en mí, en mi trabajo y en mi escenario, y no me veía como un todo. Yo creo que una gran contribución del proyecto ha sido eso, vernos como un colectivo, y me parece que eso es excelente para todo lo que tengamos que seguir enfrentando, porque lo que viene por ahí no pinta muy bueno, ¿verdad? Pero el estar consolidado y conociéndonos como grupo y teniendo una visión de colectivo hace la diferencia. Me parece que quizás eso en general, los compañeros pueden hablar más específicamente, pero en general mi esperanza y lo que yo observo es bien positivo y ha sido realmente parte de la fortaleza que nos ha dado este proyecto, que tiene que continuar trabajando, ¿verdad? Trabajándose, pero que el comienzo y el desarrollo hasta ahora nos ha fortalecido y eso es lo más importante desde mi punto de vista. Larry, esos logros a nivel internacional, háblanos un poco de esa esfera internacional. Pues, tú que te moviste aquí en la presidencia y sí, también te has movido internacionalmente al igual que Mabel. Pues mira, es bien curioso esta conversación porque nosotros tuvimos mucha objeción para que Puerto Rico formara parte como país independiente, precisamente objeción de Estados Unidos. Porque Estados Unidos decía que a nivel internacional ellos nos representaban. Porque ellos asumían la posición imperial desde el trabajo social, algo bien contradictorio. ¿Verdad? Que uno esperaría que esa organización se hubiera posicionado en contra del coloniaje y hubiera reconocido que la relación desigual de poder que existía en esa relación política, pero no. Y nosotros llegamos a la Federación Internacional con un mandato. Y recuerdo que al principio, inclusive, yo como presidente no entendía la dimensión internacional. Recuerdo compañeras como Estela Barreto y yo ir refunfuñando para mi primera experiencia en Uruguay, porque decía, ¿para qué es esto? O sea, ¿por qué tenemos que...? Si hay tanto trabajo en Puerto Rico. Y cuando yo me siento allí con Estela, que Estela casi galándome la oreja, ¿verdad? Tienes que de esto, enfócate, esto, lo otro. Y yo entendí la importancia de posicionar a Puerto Rico a nivel internacional. Yo salí de Uruguay convencido. Tan convencido era que ya en 2 años era vicepresidente de la región y secretario de Colacats y esto y lo otro. Y empezamos hasta llegar a la presidencia. Ahora mismo ubicamos un tesorero a nivel global de la Federación Internacional, ¿sabes? Al frente del presupuesto para mover la profesión en más de 120 países y sobre 9 millones de trabajadores sociales y trabajadoras sociales en el mundo. O sea, que ese proyecto se comenzó a mover, pero los frutos del proyecto profesional, producto, de nuevo, de las discusiones y de las necesidades, lograron un montón de cosas. La posición que ya hemos discutido del colegio en la opinión pública. Una emisora de radio nos ofreció un espacio que ahora mismo se cultiva los domingos a las 6 de la tarde, análisis social. Mabel ahora también está en otro espacio radial en la semana que se consigue y que muchos de esos espacios son productos ya de que la gente normalizó la presencia del colectivo profesional y ahora el trabajo social no es una profesión invisible en Puerto Rico, es una profesión visible y respetada y la opinión pública respeta esa opinión, las columnas de Mabel como presidenta, todo eso fue producto de este trabajo, la revista científica del colegio y los presupuestos participativos. Que esto fue otra cosa de que las comisiones pudieran trabajar sus presupuestos participativos. La organización de todos los capítulos regionales. Nada de eso hubiera sido posible si no se hubiera organizado la visión del proyecto ético político profesional. Y recuerdo que Gloria en momentos dados tuvo que enfrentar, no, pero ¿por qué tú no haces esto? Y dices que no, en este momento nosotros ni tenemos las respuestas porque no estamos organizados. Y Gloria, me acuerdo que Gloria nos traía la realidad y nos decía, nosotros tenemos que hacer un trabajo de organización de base en este momento que es necesario para que luego el colegio se posicione, porque no podemos, no es asumir una posición pública, es qué posición pública vamos a asumir. ¿De qué posición o de qué debate va a venir esa posición pública del colegio? ¿De dónde va a venir el respaldo? Y entonces poco a poco fuimos internalizando eso y el colegio comenzó a desarrollarse. El desarrollo de la Comisión de Derechos Humanos con las guías en derechos, ese tipo de cosas, la transformación de ciertas comisiones para que desde sus nombres empezaran a revelar la intencionalidad que ese proyecto profesional le daba a esos trabajos, ¿sabes? Yo tengo que decir, no es producto de una presidencia.
Es producto de un esfuerzo colectivo que se materializó. Es producto de que los que hemos estado en estas posiciones hemos sabido a veces hasta callarnos la boca para escuchar y simplemente ser facilitadores de que esas aspiraciones y esas discusiones se den. En muchas ocasiones, inclusive yo tuve que mover como presidente cosas que yo personalmente no estaba de acuerdo, pero era la visión del colectivo. Y después me tuve que callar la boca y decir, tenían razón. Y en muchas ocasiones estos fueron, porque, ¿verdad? Los que no saben, los debates que se dan en la junta directiva, que yo no los extraño para nada. Ahora, esos debates que se daban en la junta directiva eran terribles y en muchas ocasiones era producto precisamente de esas discusiones. Y a mí me parece que esa es la aportación más grande. Los logros inmensos, o sea, la lista de logros que ha tenido. Cuando yo escuché el primer informe de Mabel como presidenta el año pasado de la Asamblea, yo decía, ¿sabes? Esto es producto, o sea, esto no se cayó, porque inclusive cuando uno le da tanto tiempo, porque cuando yo salí, no eran mis 6 años de presidencia, era todo el acompañamiento de Gloria, ¿sabes? Yo llevaba 15 años, o sea, yo tenía mucha preocupación con que se cayera el trabajo, o sea, y la tenía. Y no era que no confiara en Mabel, sino que sabemos que cuando vienen, y cuando yo vi todos esos logros, que yo los había percibido durante el año, pero cuando uno los ve escritos y esbozados en un informe de presidencia, uno dice, wow. O sea, y no es producto, ni número uno, Gloria lo facilitó, yo me monté en eso y continúa, pero es que trasciende el liderato mío, trasciende el liderato de Gloria, trasciende el liderato de Mabel. Nosotros lo que hemos sido ha sido habilitar esos espacios para que esas discusiones se den y continúen creciendo y se continúen cosechando logros. Mabel, logros. Bueno, yo... Nacional e internacional. Sí, tengo que decir que a nivel de organización, nuestra organización en la actualidad tiene un fortalecimiento vinculado a este proyecto ético-político. Tenemos 9 capítulos, un sinnúmero más de 10 comisiones, grupos de trabajo, como bien describía, todo lo que ha descrito Larry, lo que al principio describe Gloria, define el fortalecimiento de una organización profesional y eso es lo que ha pasado aquí. Esta historia, el primer logro, tenemos que puntualizar nacionalmente, es el fortalecimiento de nuestra organización. Hay logros en términos nacionales también importantes de señalar y es el fortalecimiento también de nuestra imagen profesional. Nosotros, como bien dice Larry, somos reconocidos en este país por organizaciones paralelas que nos llaman cuando hay asuntos de derechos humanos. ¿A quién llaman? Al Colegio de Profesionales de Trabajo Social. El Task Force Social del Pueblo, que está actualmente trabajando de forma paralela al gobierno, es una organización, un junta iniciado desde este colegio. Así que hay un reconocimiento de la imagen profesional y de lo que es este colectivo en la actualidad que es importante y es resultado de este proyecto internacional. Esa autoimagen profesional que pues históricamente ha sido discutida y se nos reconoce de una manera negativa en momentos dados, pues ha tenido un giro de 90 grados importante en el reconocimiento del trabajo de lo que es la lucha de derechos humanos en el país. Por otro lado, el que Larry esté ahora actualmente siendo presidente de una organización internacional representando a Latinoamérica es resultado de este proyecto profesional. El que nuestros compañeros y compañeras internacionales nos reconozcan, nos digan así literalmente, ustedes son nuestro ejemplo a seguir, es un orgullo y es resultado de este proyecto. Ahorita hablábamos del código de ética. El código de ética de avanzada que tenemos es resultado también de estos debates y de estos consensos que han logrado redactar un código de ética que es ícono y ejemplo para otros países de Latinoamérica. Una asamblea por primera vez, ¿sabes? Eso se discutió, se debatió en una asamblea. Eso es así. Entonces, todos estos ejemplos que estamos dando son logros importantes para fortalecer nuestra organización tanto en el país como a nivel internacional. El que este colegio esté participando a través de la figura de Larry y de esta persona cuando tenemos que ir a espacios internacionales a participar con representaciones en lo que es la agenda global, que tenemos compañeros de esta organización representándonos allí, una silla. Cuando se habla de la ética internacional, el colegio ha tenido participación y ha sido vocal
estos asuntos. Yo creo que de alguna manera el resultado de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho debate, como describe Larry, ¿verdad? Esos debates intensos en nuestra Junta y de participación, son logros que no invisibilizan y nos dan, ¿verdad?, alegría el haber participado y ser parte de estos procesos. Y que esa participación internacional, Mabel, cuando yo voy como presidente de América Latina y el Caribe, yo digo, yo estoy aquí porque el Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico me nominó para estar aquí. Y no fuera posible, inclusive yo me presento como parte del colectivo profesional de Puerto Rico. Y ahí está Víctor Iván como tesorero mundial, Marinilda Rivera como coordinadora de educación de la región de América Latina y el Caribe, que produjo un documento producto del consenso de toda la región que impactó los estándares globales de educación. Ahí está la voz de América Latina representada a través de Marinilda como nuestra coordinadora de educación, y hace poco Iván de Jesús radicó todo el informe de agenda global desde América Latina y el Caribe. Todo eso son gente de este colegio, desarrollados y vinculados al proyecto profesional. Y toda la metodología que hemos asumido de trabajo en América Latina y el Caribe es parecida a esas discusiones y debates que se dan acá en el proyecto profesional. Perfecto. Son aportaciones no solamente al trabajo social nacional, sino también al internacional. Y finalmente, la cuarta pregunta no deja de ser menos complicada que las anteriores tres, ¿verdad? ¿Cómo ustedes ven el proyecto ético-político profesional en los próximos 10 años? Desafíos y proyecciones. ¿Qué ustedes piensan que le va a suceder en el proyecto ético-político tal vez en los próximos 10 años? Bueno, si partimos de la premisa que este proyecto tiene como base el fortalecimiento del grupo, el colectivo, respondiendo a la realidad social del país y al desarrollo del país, yo creo que vamos a tener mucho trabajo y vamos a tener que seguir atrayendo muchos de los jóvenes que se acaban de graduar, porque necesitamos fortalecerlo, necesitamos que esa visión que se ha ido construyendo se continúe, para que ya no dependa solamente de los presidentes o de juntas, sino que la fuerza venga del mismo grupo. O sea, ese compromiso de educación, de estar cerca de nuestros colegiados, de adiestrarlos, es indispensable para que continúe y se fortalezca. Muy bien. Larry. Bueno, de aquí a 10 años. De aquí a 10 años, yo creo que el reto que todavía queda pendiente. Hay una gran parte de trabajadores y trabajadoras sociales en Puerto Rico que ya han reconocido la importancia del colegio y del proyecto profesional. Pero yo todavía tengo que ser autocrítico y tenemos que ser autocríticos de que todavía hay una gran parte de colegas que no entienden la importancia de esto y que piensan que desvinculados del colectivo pueden lograr algo. Y realmente es un pensamiento mágico, es un pensamiento ingenuo, y lo tengo que decir como me caracterizan decir las cosas a mí. Pensar que lejos de la organización profesional se va a poder lograr algo para el colectivo profesional. Que sin pertenecer a un colegio y que sin que el colegio tenga la validez que tiene ahora mismo como colectivo, ¿verdad?, en el cual es requisito formar parte, sin eso, que alguien piense que sus condiciones de trabajo van a mejorar, que alguien piense que con un colegio ausente la desprofesionalización no va a aumentar, es un pensamiento ingenuo y es un pensamiento desvinculado de las historias de las luchas colectivas del colegio. Yo creo que todavía el reto es que muchos de estos colegas entiendan la importancia del trabajo colectivo que hace una organización como esta. Mucha gente no sabe que proyectos de ley importantes que han venido a afectar la profesión del trabajo social se han detenido por el cabildeo del colegio. Que aspectos importantes como el aumento que hubo hace poco a los trabajadores sociales del Departamento de la Familia fueron producto de un trabajo colectivo que vino realizando el colegio, que Mabel continuó realizando y que se logró. ¿Okay? Y sabemos que una de las primeras llamadas que cuando eso se pudo concretar, que se hizo desde el secretariado en ese momento, fue de la secretaria en ese momento a la presidenta del colegio para informarle que ese logro se había logrado. Todo esto son productos de trabajos colectivos, de trabajos importantes que tienen que irse desarrollando, y me parece que el reto principal que tenemos de aquí a 10 años es crear esa conciencia colectiva, que no haya un solo profesional, una sola profesional del trabajo social en Puerto Rico que no entienda la necesariedad, la indispensabilidad
de ser parte de este colectivo profesional. Y a mí me parece que a eso debe ir dirigido en este momento el colegio. Cómo alcanzamos los grupos y las poblaciones de trabajadoras y trabajadores sociales que hasta este momento han sido inalcanzables. Sabemos que muchos se autoexcluyen, sabemos que muchos no quieren participar, sabemos que muchos creen que el trabajo es que puedo hacer en la organización por mí mientras yo no hago absolutamente nada que no sea pagar la cuota. Y esos debates tienen que darse, y me parece que a eso debe ir dirigida si nosotros queremos subsistir como colectivo profesional. Gracias, Larry. Mabel. Pues en esa misma línea, el proyecto profesional es construyendo un nosotros y nosotras y nosotres, y construir un colectivo con consenso es un reto grande, como bien describen los colegas. Todavía nos queda mucho que hacer, mucho que trabajar, pero yo en 10 años pienso que va a haber un cambio de ese imaginario, sí. Va a haber un cambio de esa idea fantasiosa de que individualmente me puedo sostener y defender. La respuesta para la defensa de nuestra profesión en este país es una respuesta colectiva. Apostarle a trabajar desde mi parcela sin pensar en el colectivo es un error, y un error que nos va a costar. Así que este es el reto de este proyecto ético-político en la actualidad, frente a una complejidad social que he reiterado que nos ataca fuertemente. Quienes más vulnerados y vulneradas están en el país son la gente que nosotros acompañamos desde el trabajo social, y en sí misma nosotros, las y los trabajadores sociales, estamos sufriendo el embate de esta crisis en el país. Somos trabajadores y trabajadoras, estamos en la contradicción, defendiendo a los que necesitan, pero nosotros también y nosotras necesitamos. Así que yo le sigo apostando al proyecto ético-político, y ¿qué veo en 10 años? Un proyecto ético-político sólido. Tal vez me toca a mí el imaginario en este momento, pero hacia ahí vamos. Y hacia ahí vamos a seguir trabajando para eso. Así que mi invitación es a mirar y a conocer lo que es el proyecto profesional. Aquí todo el mundo trabaja de forma voluntaria, pero comprometida. Y el compromiso que tenemos con la organización y con nuestros principios debe prevalecer en un mundo sumamente fragmentado e individualista. El individualismo no nos va a dejar nada. Bueno, muchísimas gracias a las 3 presidencias de nuestro colegio, nuevamente la licenciada Gloria Rivera Centeno, el compañero Larry Emil Alicia Rodríguez y nuestra actual presidenta, la doctora Mabel López Ortiz. Gracias por estar aquí, por compartir esta conversación, ¿verdad? Y aportar a la parte académica de nuestro simposio, ¿verdad? Que el simposio, como saben, se va a realizar próximamente, y espero que nosotros, bajo el título Tiempo de Crisis Laboral, Encrucijadas para el Trabajo Social, se ha presentado este simposio con mucho cariño, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación de parte del colegio, para que sea del agrado de todos ustedes y que de alguna manera contribuya a seguir construyendo nuestro proyecto profesional y el sentido del colectivo del cual tanto hablaron nuestras presidencias. Así que muchísimas gracias y esperamos que disfruten el simposio. Gracias.